¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este séptimo programa de ¿Qué te cuento? La verdad es que nos da mucho gusto que si están por ahí navegando en su red social favorita, nos encuentran por ahí y se queden con nosotros porque el día de hoy vamos a tener un programa igual de interesante que todos los demás, pero el día de hoy vamos a estar hablando un poco de filosofía, ética, ciencia y tecnología. Y bueno, bienvenidos a este espacio que les recuerdo que es una colaboración con Agenda MX y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UB. Y bueno, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo soy Alexa Mendoza, soy bióloga y egresada de la Facultad de Biología de la UB y ahora estoy estudiando un posgrado en un instituto de la UB también en Boca del Río que se llama Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Y bueno, también estudié en el Diplomado de Comunicación de la Ciencia, que ya pronto va a comenzar. En agosto empieza la séptima edición de este programa de diplomado, que ojalá que todos los que estén inscritos lo puedan disfrutar mucho. Y si usted está interesado también en este diplomado, puede escribir a nuestras redes sociales para que cuando salga una próxima convocatoria, ustedes también se puedan inscribir, ¿ok? Y bueno, ya que andamos acá introduciendo un poco al tema, ya que les comentaba que hoy vamos a hablar un poco de filosofía, de ciencia, de ética, vamos a ver cómo está esta relación entre la ciencia y la ética y por qué es importante a lo mejor poner algunas delimitaciones en cuanto a la ética. ¿Qué pasaría si no pusiéramos algunas normas del estilo ético-filosófico dentro del desarrollo y los avances tecnológicos? ¿Cómo viviríamos y qué consecuencias tendría esto, no? Y bueno, vamos a contarles de este tema y para esto tendremos a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Jacob Buganza Torio de la Facultad de Filosofía, Campus Jalapa. Y bueno, ojalá se queden durante todo el programa, porque acuérdense que tenemos varias secciones, dentro de ellas nuestra sección de noticias de la semana. También tenemos la entrevista y posteriormente tenemos la sección de Te cuento mi ciencia, que esta vez en ese programa vamos a ver un poco de contenido sobre la violencia de género y la violencia en entornos de familia. Entonces, hay unos estudiantes de la Facultad de Contaduría que nos van a estar hablando de esto en la región de Veracruz. Y bueno, para introducir a la sección de noticias, vamos a empezar por algunas investigaciones que se están llevando a cabo dentro de la comunidad de la Universidad Veracruzana, tanto como algunos investigadores, tanto como algunos estudiantes de esta comunidad. Así que vamos a la sección de noticias. Qué bueno tenerte de vuelta. Mi nombre es Francisco y como cada semana les traigo una selección de noticias científicas del universo. Así que comencemos. El 25 de junio se realizó el evento Difundamos Saberes, en donde los alumnos de la sexta generación de la maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana nos compartieron avances de sus trabajos recepcionales. Uno de ellos fue la colonia Lomas de Chapultepec desde el valor testimonial, una ciudad digna para todos, realizado por Elías García Alba, quien explicó que desde la teoría de sistemas complejos, la ciudad puede entenderse como un sistema abierto y dinámico, en donde la ciudad periferia se integra funcionalmente a un entorno mucho más grande dentro del territorio y se comporta como un sistema capaz de poder regularse y organizarse a sí mismo. Es por eso que las tensiones y crisis que suceden en su interior conducen a nuevas formas de organización. Elías García también comentó que este sector de la población necesita ser atendido, visibilizado, escuchado, valorado y respetado para llegar a ser una ciudad solidaria, incluyente, equitativa y participativa. Por otra parte, Jesús Alejandro López Castillo expuso el trabajo titulado Protección del patrimonio biocultural enteogénico en un mundo globalizado. Comentó que existe una relación milenaria entre el ser humano y los enteógenos, que son plantas con propiedades psicoactivas, y debido a la globalización, este patrimonio se encuentra amenazado. Comentó que es necesario que las personas reformulen la forma de consumir estas plantas y empaticen con los grupos originarios que las han salvaguardado, así como replantear las legislaciones que las protegen para evitar una mercantilización y consumo excesivo que puede llevarlos a desaparecer.
Por su parte, Joyce Martínez Medrano presentó el tema El collage como metáfora del diálogo y reapropiación del conocimiento. Explicó que a través de este trabajo busca explorar el sentir, la razón, los movimientos y las relaciones dentro del espacio académico tradicional para un espacio de reflexión transdisciplinar por medio de herramientas visuales. Esto también implica explorar nuevas formas de saber y conocer para ser más empáticos en el quehacer pedagógico a través del diálogo de saberes. También María Dolores Martínez expuso su trabajo Montajes en Libertad, escenarios de desaprendizaje como camino de reconfiguración al oikos, realizado dentro del colectivo Teocelo Siembra, donde un grupo de mujeres productoras instauraron una ludoteca móvil, a partir de la cual se experimenta, por ejemplo, al llevarla al bosque como forma de terapia para comprender cómo se vive el territorio de Teocelo en su parte histórica, geográfica, natural y social. Finalmente, Carlos Alberto Salvador Cárdenas presentó su proyecto Cartel Codiseño, diluyendo paradigmas en el cartel. Para Carlos Alberto Cárdenas, el cartel es un artífice discursivo del poder y comentó que el cartel codiseño emerge desde un quiebre epistemológico para transformarse en un diálogo comunitario que incentive la libre creación, la postura política del conocimiento propio y la desmitificación de lo establecido, como una ruta hacia el diálogo y la conciencia social. El trabajo científico es muy complicado y en esta nota vamos a conocer un poco al respecto. Vamos a ver de qué trata. Este 24 de junio, el investigador Alejandro León Maldonado del Centro de Estudios de Investigaciones en Conocimiento Humano de la Universidad Veracruzana habló sobre la ciencia abierta y la pugna para que las investigaciones sean compartidas y distribuidas de manera transparente. Esto fue dentro de la charla virtual Diálogos hacia la ciencia abierta, un cambio de paradigma. En su charla, Alejandro León habló sobre los desafíos de la práctica científica contemporánea, en especial de la crisis en la reproducibilidad de la ciencia y cómo la ciencia abierta es un cambio de paradigma para enfrentar dichos desafíos. El reto de la reproducibilidad se encuentra al momento de hacer una réplica sistémica de una investigación ya realizada en otro laboratorio y obtener resultados con variaciones. Esto lleva a cuestionar qué tanto se puede confiar en los hallazgos de investigación de mayor rigor en diferentes disciplinas. Por lo cual, resaltó los 3 conceptos básicos para una ciencia abierta: transparencia, libre acceso y reproducibilidad, agregando que al enfrentarse a los desafíos de la práctica científica se contempla disminuir los aspectos no deseables como el discurso académico autorreferencial, discriminación y dominancia de centros de poder en ciencia. Si se ve al trabajo científico como un asunto individual de competencia, se tendrá a los investigadores todo el tiempo queriendo hacer el mejor descubrimiento, lo cual devalúa la replicación sistémica de los estudios y sus variaciones modestas, que quizás no sean el gran hallazgo, pero ayudan bastante a seguir avanzando. Uno de los problemas también mencionados se relaciona con el aprovechamiento de los datos existentes, el software abierto, aspectos legales, éticos y hasta sistémicos. Por lo tanto, el Centro de Ciencia Abierta propone como misión incrementar la apertura, integridad y reproducibilidad de la investigación, todo sin fines de lucro y gratuito para los investigadores. Mucha gente piensa que la ciencia abierta solamente contempla el tener acceso al artículo o paper, pero eso es solo una mínima parte, pues en sentido estricto, el acceso abierto implica conocer los protocolos, materiales, datos y códigos para realizar análisis de los mismos. Finalmente, se habló sobre las cualidades positivas de la ciencia, como la de ser una práctica desinteresada, motivada por el conocimiento y el descubrimiento en sí mismo. ¿Ustedes alguna vez se han aliviado de algún malestar tomando algún té? Vamos a ver esta nota que nos habla un poco al respecto. El miércoles 30 de junio, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana inauguró su huerto universitario de plantas medicinales con el fin de rescatar el conocimiento ancestral del uso de la herbolaria para diferentes enfermedades. El huerto universitario cuenta con 30 especies de plantas que pueden ser utilizadas con responsabilidad para el tratamiento de problemas de salud relacionados con las vías respiratorias, articulaciones y digestivos.
cultivos. Es importante recordar que anteriormente la herbolaria tenía gran impacto a través de macerados, tés, ungüentos o pomadas. El doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, destacó la importancia de un huerto de este tipo, porque permitirá recuperar el conocimiento tradicional alrededor de las plantas medicinales, que sumado a los estudios de la fitoquímica, permitirá obtener nuevos saberes. Por su parte, Diana Aurora Carmona Cortés, coordinadora para la gestión de la sustentabilidad, comentó lo siguiente: contar con un huerto universitario no es un capricho, representa un compromiso que implica no solo sembrar una planta para luego dejarla, conlleva la responsabilidad de cuidarla, mantenerla y saber cómo se puede aprovechar. Cabe mencionar que Alejandro Escobar Mesa, director de esta clínica, expresó que el huerto está pensado también para el fortalecimiento de la educación en salud, tratamiento de enfermedades y continuar impulsando la sustentabilidad en el marco de la interculturalidad. Bueno tenerte aquí una vez más. Mi nombre es Francisco y recuerda que si quieres ver más noticias interesantes como estas, puedes visitar el sitio www.v.mx/prensa. Así que nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a Francisco, que por cierto fue mi compañero en el Diplomado de Comunicación de la Ciencia en su tercera edición. Y bueno, estos fueron solo algunas de las investigaciones que se han desarrollado durante la última semana, de las noticias más relevantes, pero aún así hay muchísimas otras que pueden consultar, como decía Paco, en la página de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UV. Y bueno, la verdad es que muy atinadas las investigaciones que están desarrollando nuestros docentes, alumnos y toda la comunidad universitaria. Así que agradecemos a todas estas personas que se encargan en desarrollar esta ciencia y transmitirla hacia nuestros hogares. Y bueno, en otros asuntos, les recomendamos que ya está abierta la convocatoria para el 7º concurso universitario de divulgación de la ciencia 2021. Recuerden que en esta edición se propone participar con un son jarocho científico. La verdad es que creo que es una propuesta muy interesante, unir esta parte de la música y la cultura con el quehacer científico. Y bueno, hay que estar muy atentos porque la recepción de propuestas ya empezó desde el 21 de junio y va a terminar hasta el 6 de agosto del 2021. Se puede participar en una categoría individual o pueden participar hasta por 3 personas. Así que chequen la convocatoria que está aquí en las redes sociales de @cienciav o @bccv en Instagram. Y bueno, ahora sí, nos vamos con nuestra sección de entrevista. Y el día de hoy recuerden que el tema es la delgada línea en el desarrollo de la ciencia. ¿Qué es esa línea que delimita hasta dónde se puede llegar en cuanto a las investigaciones científicas, en la aplicación de estas investigaciones y la experimentación, y hasta dónde podemos llegar con el avance tecnológico también, que cada vez va a mayor velocidad? Así que hoy tendremos invitado al doctor Jacob Bugan Satorio del Instituto de Filosofía en Jalapa. Él, les cuento un poco, es licenciado, maestro y doctor en filosofía y estudió en el Seminario de Jalapa, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y en el Centro Internacional de Estudios Rosminianos de Stresa, Italia. ¿Ok? Actualmente es investigador titular adscrito al Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ok, bueno, pues vamos a enlazarnos con él para platicar un poco sobre este tema del día, que espero que a ustedes también los tenga igual de interesados que a mí. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Alexa? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también quiero aprovechar para agradecer a la doctora Elvira Morgado, que fue la que me contactó, y también aprovecho para saludar a Tomás González, pues que nos está permitiendo este vínculo. Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. La verdad es que creo que este es un programa que todos teníamos como mucho interés en hablar sobre cómo es que la ética desde la filosofía puede tener como esta delimitación, como les comentaba,
que pone el ritmo del avance tecnológico y científico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de este desarrollo científico-tecnológico, partiendo desde la idea que, bueno, la ética no es algo como que nada más nos aprendamos en la prepa, en la secundaria, para que nos portemos bien, ¿no? Sino que realmente es parte de nuestro día a día, es parte de nuestro quehacer, de nuestras conductas, de nuestras decisiones que tomamos, ¿no? Incluso, pues, al ir al súper o en cosas muy cotidianas. Y bueno, creo que también tiene la ética y bueno, la filosofía, sobre todo, este potencial de transformar todo nuestro entorno, pues, social, ¿no? Nuestra estructura social. Así que, bueno, de tal modo podemos ver la filosofía aplicada desde nuestros celulares, en la tecnología de nuestro celular, de nuestra computadora, pero también en nuestra ropa, en la medicina, en la arquitectura, en muchísimas cosas, ¿no? Que hacemos día a día. Y bueno, un poco relacionando esta capacidad de transformar en nuestro entorno social, es que le quería preguntar cómo es que la filosofía influye o transforma la ciencia y la tecnología. Bueno, es una pregunta difícil, muy amplia, y además varias de las cosas que estuviste mencionando en la introducción a la pregunta, pues ya apuntan a la importancia que tiene la ética, pero más que la ética, la dimensión moral, ¿sí? La dimensión moral del ser humano, que es aquello sobre lo que versa la ética como una ciencia. ¿Sí? La ética distingue entre lo moral o la moralidad, por un lado, y la ciencia moral, que sería justamente la ética, y en ese sentido, la ética, al ser una ciencia, es parte de la filosofía, ¿no? Y el objeto de estudio de la ética es entonces la dimensión moral del hombre. Y la dimensión moral del hombre se pone de relieve en todos estos aspectos que has estado mencionando, ¿no? El aspecto social, el aspecto tecnológico o científico-tecnológico, y hasta en las decisiones más que nos parecerían más banales o más, digamos, inmediatas, ¿sí? Como por ejemplo nuestras compras, ¿no? Lo que vamos a comprar, lo que vamos a usar, ¿no? Etcétera. Entonces, hoy en día muchos movimientos, por ejemplo, ahora que decías lo del vestir, el slow fashion, por ejemplo, trata de poner de relieve, de alguna manera, algún elemento o alguna norma de carácter moral, ¿sí? Al momento de elegir la vestimenta, ¿no? Que ahora se está optando mucho por prendas de segunda mano, por ejemplo, o prendas que no han utilizado mucha agua para su elaboración, etcétera, ¿no? Digo, se puede utilizar. Más sustentables, ¿no? Ajá. Que tienen este rasgo de la sustentabilidad. Entonces, la ética es una parte de la filosofía que tiene por objeto la dimensión moral. Y esta dimensión moral se pone de manifiesto a través de todas nuestras elecciones o de casi todas nuestras elecciones. Sí, hay algunas cosas que han tradicionalmente caído fuera del ámbito moral, ¿no? Por ejemplo, había corrientes antiguas que decían que, digamos, hacer un desnudo, ¿no? Grabar un desnudo en el arte, pues no tendría propiamente un carácter moral, que queda fuera de la moralidad y se le llama amoral, ¿no? Entonces, no viola una norma como tal, o sea, pintar un desnudo, ¿sí? Una obra de arte que tiene un desnudo o que trae descubiertos los pechos, el ángel, etcétera, no tiene propiamente un carácter moral, sino que se evalúa desde otra área del saber, que en este caso sería el estético, ¿no? Si cumple con las normas, digamos, estéticas, entonces se le llama bello. Si no es así, entonces belleza. Es feo. Sí, claro. El criterio es otro. Mientras que el criterio es la belleza en ese caso, mientras que en el campo de la moralidad, el criterio básicamente es el bien, ¿sí? Claro. Aquello que es el bien y que se pone de manifiesto, que se plasma en las distintas normas, ¿sí? Hay normas para todo, ¿sí? Hay normas para todo, y unas de estas normas les llamamos normas morales. Algunas de ellas equivalen a las normas sociales, no todas, ¿sí? Hay normas sociales que no son propiamente morales, como por ejemplo, para comer cierto platillo utilizamos el tenedor, ¿sí?
O sea, esa es una norma más bien social, ok, no ya. moral, ¿no? O sea, Ok. podría alguien comerlo con la mano, pues, y no estaría violando una norma moral, sino más bien una norma social. Pero entonces la moral se entiende más como el bien y el mal, podremos decirlo así. Sí, grosso modo, sí. Pero si me forzaras la respuesta, se refiere en concreto a la manera en que queremos las cosas. Esto en antropología filosófica le llamamos la voluntad. Ese bien, Ok. ese bien moral, bien o mal moral, se plasma en la manera en que queremos las cosas, ¿sí? En la manera en que las valoramos. Ahí está el bien o el mal, en la voluntad del ser humano, básicamente, y esta voluntad es el inicio, ¿sí?, de las acciones externas, pues, Ok. después digamos, de lo que hacemos y que cambia el estatus en el que hallamos el mundo, digámoslo así. Ok, pero entonces entiendo que este bien y el mal va a estar como mediado por la voluntad con la que se hagan las cosas, en este caso hablando de la ciencia, podríamos decir que pues aquel que hace ciencia o aquella persona que hace ciencia siempre está trabajando bajo estos principios morales que quieren pues dar un bien, ¿no? O hablando de la voluntad, que la voluntad entonces bajo el supuesto sería que va a impartir algo beneficioso para la sociedad, ¿no? Pero ¿en dónde entra entonces la parte de hasta dónde puede llegar este desarrollo de la tecnología, de la ciencia, y que no solamente sea algo subjetivo para aquel que la está desarrollando, sino que, y que al rato no vaya a representar algo de doble filo, como hemos visto durante toda la historia de la ciencia y que, por ejemplo, ha pasado con las guerras mundiales, ¿no? Que Sí. de repente se salió un experimento de control y se utilizó para otros fines. Entonces, ahí, ¿cómo determina esto o qué papel juega la ética dentro de este desarrollo científico-tecnológico? Bueno, hay muchas cosas en la pregunta, ¿no? Sí, Me daría perdón. mucho a desarrollar y voy a tratar de, digamos, de sintetizarlo. En primer Ok. lugar, la voluntad es la facultad por la cual los seres humanos queremos las cosas. Okay. En ese sentido es la facultad por la cual nosotros nos planteamos un fin, y eso no sucede en la ciencia, pero también sucede en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo con una cierta acción? ¿Sí? Digamos, la investigación científica también entra dentro de esta lógica, ¿sí? ¿Cuál es el fin que estoy buscando con, digamos, este trabajo científico, con esta experimentación científica o con este desarrollo tecnológico? ¿Qué es lo que estoy buscando, ¿sí?, que obtener no solo yo, sino también la comunidad en general, los seres humanos en toda nuestra amplitud? ¿Sí? Entonces, es la voluntad la que se plantea el objetivo, finalmente. Entonces, hay corrientes pues éticas que dirían que dependiendo de cuál es ese fin que nos estamos planteando para una cierta acción, pues ahí podríamos valorar su carácter de bueno o malo moral, ¿no? Ahora bien, la voluntad se rige a través de normas, ¿sí? La voluntad se puede regir a través de normas. Y si queremos obtener un cierto fin, pues tendríamos que regirnos o someter esas acciones a una cierta normatividad. Es lo mismo que sucede con otros campos, ¿sí? Si uno quiere hacer un triángulo, pues van a requerir de una regla, ¿sí? Vas a querer trazar un triángulo, pues hay que utilizar una regla para poder hacerlo, ¿sí? Lo mismo sucede con las acciones morales, ¿sí? Las normas, las reglas son las que sirven para que haya una rectitud, si me sirve esta analogía, para que haya una rectitud en la acción, ¿sí? Entonces ahí es donde se está, digamos, donde se rige nuestra acción moral, ¿no? Entonces, recuerda tú que básicamente la filosofía era la manera en que se denominaba antes a la ciencia. En la Sí, antigüedad, claro.
en la antigüedad todas las ciencias que hoy conocemos ya en la modernidad y en la edad contemporánea se han, digamos, desprendido del saber filosófico originario, y todavía en la filosofía, en la actualidad, ¿sí? Puedes encontrar filosofía de la biología, por ejemplo, o filosofía de las matemáticas, porque finalmente tanto la biología como las matemáticas, así como la psicología y demás, se desprendieron de la filosofía como tal, que siempre ha cultivado la ética. Si hay algo que desde casi los orígenes de la filosofía se ha cultivado, ha sido la ética. Y muchas veces ya desde la antigüedad vemos cómo hay pensadores que se cuestionan sobre la viabilidad moral de ciertas investigaciones. Sí, ok, ¿No? pero entonces Hasta no es una esto, normativa. Ah, perdón, dígame. Pero hasta todas estas cosas que pensamos que son muy nuevas de lo vegano, etcétera, pues ya son cosas que estaban planteadas desde antes de Cristo. Sí. Ya está eso desde ahí. Incluso Perdón. creo que Einstein era vegetariano o vegano, ¿no? Dicen que comía muchos huevos, ¿eh? No sé. Bueno, entonces era vegetariano. Sí. Pero ok, entonces esta normativa de la que hablábamos como moral, ética, no es como un reglamento tal cual que esté escrito y que quien se rompa una de las reglas, las 4.5, ya está fuera, ¿no? Es algo más bien que tiene que ver con el cómo también se recibe, ¿no? Cómo se recibe en la sociedad, me imagino, y hasta dónde puede beneficiar y ocasionar un daño, ¿no? Claro, y lo que bueno, sucede es que la ética como ciencia, una de las aspiraciones de la ética como ciencia es encontrar cuáles son las normas fundamentales o últimas de nuestro actuar, ¿sí? okay. Que deben regir nuestra dimensión moral. Pero lo que nos ha mostrado la historia es que estas normas morales han tenido sus altibajos, ¿sí? Se comportan como entidades biológicas en cierto modo. Hay ciertas normas que de pronto, digamos, han tenido se engrosan, digamos, y en otro periodo de la historia decrecen o se vuelven mucho más delgadas, ¿sí? Casi hasta desaparecen. Entonces sí se puede hablar como que de estos ciclos dentro de las mismas normas morales, ¿sí? Aunque, bueno, por poner hasta las más fundamentales, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la vida no siempre se reconoció de la misma manera, ¿sí? Claro. Y ahora lo reconocemos de una forma que no es exactamente la misma que en el siglo XX. Entonces sí hemos tenido esas variaciones. Entonces sí, la ética sí aspira a dar esa normatividad última, pero como tal no es un código. Eso que tú me lo dices así como el 4.2, ¿no? Es más bien un código de ética que tiene una validez para un cierto grupo de personas que están compartiendo un cierto espacio, pero no es como tal un código universal. Ok, perfecto. Ok, entonces platicábamos que incluso antes se le denominaba la ciencia en general, pues la filosofía, ¿no? Que fue como fue mutando poco a poco la aparición de las diferentes ciencias. Y platicábamos, cuando empezamos a planear el programa, platicábamos un poco de cómo la ciencia ya como tal fue formando parte de la sociedad a tal punto que pues ya están prácticamente una no puede estar sin la otra, o la ciencia no puede estar pues alejada del entorno social. Y entonces, ¿cómo fue mutando también la presencia y cómo fue transformando a la sociedad este avance tecnológico científico? Lo que platicábamos era un poco de la utilización del drenaje, por ejemplo, que fue uno de los avances tecnológicos científicos que determinó un antes y después dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo es que, bueno, en ese entonces fue ese ejemplo, pero ahora tenemos otros casos a nivel a lo mejor ya más genético y otras preocupaciones y otro tipo de transformaciones? ¿Qué podríamos mencionar respecto a esto? La pregunta sobre por qué se han ido separando lo que llamamos las ciencias especiales de la filosofía a lo largo de la historia ha sido básicamente porque se ha introducido, ¿sí?, el método experimental,
¿sí? La ciencia, digamos, antigua y medieval, porque sí la hay, o sea, no podemos dejar que hay ciencia antigua y ciencia medieval, no se utilizaba con frecuencia el método experimental, sino básicamente se limitaba a la observación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno va en biología a ver lo que se pensaba sobre los animales, ve uno la historia de los animales de Aristóteles y es básicamente una descripción de los seres vivos que lo rodean, ¿sí? Claro, tiene sus cosas muy impresionantes, como por ejemplo que habla de la reproducción de las víboras o cómo se comportan los pulpos, o sea, ciertos animales que pues se requiere de mucha observación para ir pues para detallar cómo es su comportamiento, ¿no? Y entonces cuando se empieza a introducir el método experimental, esto es ya en los albores de la modernidad, ¿no? Tenemos ahí varios casos, Bacon, por ejemplo, o Galileo Galilei y demás, empiezan a utilizar la ciencia, la experimentación, que no era algo habitual. Y lo mismo va a suceder con otras ciencias, como la psicología, que será hasta el siglo XIX que se empieza a hablar de experimentación en el caso del comportamiento humano, que hará, digamos, irrumpirá finalmente como una ciencia experimental, pero la psicología, por ejemplo, ha existido desde el siglo V antes de Cristo, al menos ya como ciencia, ¿no? Entonces ahí viene, por ahí es como se ha ido desarrollando pues a través de la historia la filosofía y la ciencia. Por eso es que hay muchos vasos comunicantes entre las ciencias experimentales y la filosofía, y hay ciertas cosas que ya la ciencia experimental, digamos, deja de lado, como por ejemplo la presuposición de la inteligibilidad de la naturaleza. Esa es una pregunta que todavía permanece en el campo de la filosofía y que se plantea en la filosofía de la ciencia, ¿no? ¿Es en verdad la naturaleza inteligible? ¿Podemos conocer la naturaleza? Mientras que ya en las ciencias experimentales, en la biología, pues tú ya vas a estudiar lo que es la vida, más que el presupuesto de si es posible conocer la vida, ¿sí? Entonces, cuando se da, la filosofía todavía se ha quedado con ese tipo de problemáticas que la ciencia experimental, grosso modo, presupone, ¿no? O sea, que presuponemos que tenemos una capacidad intelectual, ¿sí? Capaz de apresar la realidad, capaz de conocerla, ¿no? Eso se presupone, eso ya después lo puedes ver en las ciencias biológicas con la epistemología de las ciencias biológicas, que ya es una derivación directa de la filosofía, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ahora, para regresar al punto, pues básicamente todas nuestras actividades, ¿sí? Más allá de lo que se había planteado en el siglo XX acerca de la neutralidad de las ciencias, ¿sí? Que se ha estado dejando de lado ya ese paradigma de que las ciencias son neutrales, ¿no? Se ha recuperado más bien la idea de que lo que hacen las ciencias y, en consecuencia, la tecnología no es neutral, sino que tiene una carga moral, ¿sí? Todas las acciones que realizamos de alguna u otra forma tienen carga moral, y eso es lo que ha tratado de rescatar últimamente digamos, la ética que versa sobre ciencia y tecnología. Ok, muy bien. Nos preguntaban en el público qué es lo que hace un filósofo en sí, porque creo que como decíamos, a veces pensamos que la filosofía es algo que es como muy intelectual y que muy pocos podemos tener como acceso a los cuestionamientos filosóficos, o como que hay que estudiar como un buen de historia. Realmente, ¿de qué se encarga la filosofía y qué hace un filósofo como área de investigación? Bueno, como un profesional, como un profesionista, pues básicamente el filósofo busca, por supuesto, estudiar la historia de la ciencia y la filosofía, porque nos interesa mucho eso, ¿sí? Y además lo que hace es tratar de sistematizar y de pulir, digamos, las preguntas que nosotros le llamamos filosóficas, y trata de alguna manera de dar alguna respuesta a ellas. Pero digamos, yo lo veo mucho como una profesión en la que se pule mucho la pregunta. La pregunta tiene que estar muy pulida. Esa es un poco de nuestra labor. Y por supuesto que nos quedan todavía algunas de las ciencias antiguas en nuestro haber, ¿sí? Seguimos haciendo filosofía de la biología, seguimos haciendo filosofía de las matemáticas, pero pues a los filósofos nos ha tocado seguir cultivando sobre todo la lógica,
¿sí? La lógica es el instrumento que la ciencia presupone para su actividad, ¿sí? Y nosotros, digamos, nos dedicamos profesionalmente al estudio de la lógica, ¿no? Que ha tenido también sus avances, ¿sí? Después de Aristóteles se dijo muy poco ya en lógica, ¿eh? Hasta el siglo XIX que se empieza a matematizar la lógica, y hoy tenemos, por ejemplo, la lógica matemática, que es un desarrollo de la filosofía. Entonces, ese tipo de cosas sobre análisis del lenguaje desde el punto de vista lógico, esto es desde el punto de vista de la validez que puede tener el discurso, ¿sí? Y las pruebas de verdad, etcétera, pues la filosofía, digamos, ha mantenido ahí su actividad, ¿no? Ok, pero también preguntaban cómo es que podemos ver estos trabajos o estas investigaciones filosóficas, cómo las podemos ver en nuestra cotidianidad, o cómo llega a nosotros, que estamos alejados como de esta ciencia, cómo es que llega a nosotros y cómo se presenta en nuestra sociedad. Pues se presenta de múltiples maneras. Está presente en casi todo lo que estamos haciendo, desde el lenguaje mismo, ¿sí? Hasta cuestiones de política. En la filosofía política, por ejemplo, hay mucha vigencia, la manera en que se denominan unas ciertas posturas y otras, hasta en la moda. O sea, ha habido filósofos que han trabajado sobre la moda, ¿sí? Hasta la moda como también algo cultural, ¿no? O sea, rige como el aspecto cultural también. Y es que básicamente todos los seres humanos tenemos una filosofía, aunque no hagamos filosofía profesional, ¿sí? O como profesionistas de ella, todos los seres humanos poseemos una visión de conjunto de toda la realidad. Entendemos o tratamos de comprender de alguna manera qué es el universo, qué cosa es el ser humano, qué cosa es Dios, qué cosa es la norma moral, etcétera. Entonces todos de alguna manera tienen una filosofía. Se llama filosofía en sentido laxo a esto, ¿sí? O una Weltanschauung, como para utilizar esta expresión alemana, una Weltanschauung, una visión del mundo en su conjunto. Todos la tenemos, y bueno, ya analizar a fondo esa visión del mundo, pues ya es tarea de un filósofo desde el punto de vista profesional. ¿Sí? Pero es algo que está en todos nosotros, todos los humanos tenemos una filosofía. Perfecto, sí, creo que eso es innato, ¿no? Y bueno, creo que de las ya última pregunta, o de las últimas preguntas, porque a lo mejor pueden salir algunas otras, si ustedes que nos están viendo tienen preguntas, también las pueden comunicar para tomarlas en cuenta. Y bueno, ¿por qué lo que mencionábamos, ¿no? De esta línea de límite? ¿Por qué es importante que exista esta línea de límite que marcan los principios éticos filosóficos dentro de la ciencia y tecnología? Pero ¿y qué pasaría en un escenario en donde no hubiera esta limitación o esta limitación ética en cuanto al desarrollo tecnológico, científico, experimental? Por ejemplo, se me ocurre el caso de de la inteligencia genética, ¿no? El cómo se están transformando los genes para hacer desde, este rollo de elementos transgénicos, pero también en cuanto a los clones, también en cuanto a la comida, que ahora ya no va a ser, que va a ser como más en laboratorio que en la ganadería. Todo esto que se empieza ya a hablar y que ya se está desarrollando, que ya no es nada más como un mito hacia una idea futura, sino que ya se está desarrollando y ya cada vez hay más investigaciones. A lo mejor todavía no lo vemos, y bueno, todavía en México a lo mejor no llega este tipo de tecnologías hasta nuestra mesa o hasta nuestra casa, pero en algunos otros países ya se está transformando muchos de estos paradigmas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta delimitación? Bueno, es que estos fenómenos que has descrito pueden ser explicados desde diversos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de los alimentos, porque se puede argumentar la supervivencia, por ejemplo. Se puede argumentar, por un lado, la supervivencia, puesto que somos cada vez más seres humanos,
y necesitamos alimentarnos, etcétera, pues hay que hacer uso de la tecnociencia para buscar, digamos, un aprovechamiento mayor de todos los productos que sembramos o que digamos, necesitamos para nuestro consumo. Entonces, bueno, sí. Por un lado, sí, por supuesto que uno de los argumentos tradicionales para afirmar que no se debería hacer sería básicamente que se destruye esa información genética originaria. Y eso también se aplica al caso del ser humano. ¿Sí? Sí. Sería cuando se empieza, nos han planteado cuestiones de modificar ciertos patrones genéticos, ¿sí? Sí. Pues también puede tener esta doble vertiente de, por un lado, por la supervivencia y por el otro lado, también un tema de dominio, o sea, porque vamos a suponer que se pueden manipular los genes que regulan el uso de nuestro intelecto, vamos a decirlo así. Bueno, ¿quiénes van a acceder a eso? Pues ciertamente las clases sociales más privilegiadas van a poder acceder a eso. Mientras sí, así que las demás se pueden ir sesgando, se pueden ir soslayando y van quedando nuevamente, digamos, al margen de los mayores beneficios, ¿no?, que nos puede dar la tecnociencia. E incluso, si se modifica de tal manera nuestra información genética, que se haga otra especie, bueno, tú sabes más de eso que yo porque eres bióloga, se puede hacer otra cosa y entonces ya habría seres humanos de primera y de segunda y regresaríamos a los tiempos de la antigüedad, ¿eh? No lo sé, entonces por ahí va, está muy complicado, el panorama es difícil, pero pues, digamos, también hay que ser conscientes de que no siempre las normas morales se están rigiendo, eso sí está pasando, no rigen. Pueden regir tal vez en algunos aspectos, pero a nivel global parece que no están rigiendo necesariamente. Más bien a lo mejor se delimitan en torno al aspecto legal, ¿no? Que ahí sí como que todo el mundo ahí le pone límites y le tiene miedo, pero en cuanto al entorno ético, moral, hay cosas que ya se están aplicando que muchas veces pues nos cuestionamos si realmente hay como un presupuesto ahí moral o más bien es un interés económico, ¿no? Bueno, sí, claro. Y bueno, aquí nos preguntan, quisiera preguntar cuál es la opinión del doctor Jacob sobre la postura de Heidegger sobre la tecnología. Ok, bueno, esa es una pregunta mucho más especializada. Específica, sí. Sobre la filosofía, sí. Pero básicamente la postura de Heidegger sería regresar a los orígenes, en cierta forma. Eso es lo que nos propone en relación a la ciencia y la tecnología, una suerte de vuelta a los orígenes. En la Carta sobre el Humanismo, por ejemplo, ya en los apartes finales de esta obra, pues Heidegger está planteando regresar hasta la tierra, ¿sí? Casi lo dice así, literalmente, de tomar nuevamente la tierra con las manos. Entonces es un poco ahí como regresar o tratar de involucionar en ese sentido, ¿no? De no avanzar tanto en las cuestiones científico-tecnológicas, sino más bien volver un poco la mirada hacia el pasado. ¿Hacia la naturaleza un poco más? Hacia las cuestiones de la naturaleza, por eso es que te dio mucho eco Heidegger en los discursos ecologistas y demás, también en los nacionalistas, muchas cosas, pues ha tenido Heidegger este eco, porque es una vuelta a la tierra, básicamente, ¿no? Así lo plantea al final de la Carta sobre el Humanismo, como volver a tomar la tierra con las manos. Es muy interesante, ¿sí? Pero bueno, yo pienso que ya no vamos a volver a eso. Ya lo vemos difícil, ¿verdad? Creo que también lo que hablábamos sobre estas delimitaciones morales sociales tiene mucho que ver con esto que platicaba ahora de la naturaleza, porque creo que todo esto del desarrollo tecnológico hemos visto cómo ha afectado en algo que ya es visible y es y estadísticamente comprobable, que es el cambio climático, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas tecnológicamente que nos han beneficiado y nos han representado muchas comodidades para nuestro estilo de vida, pero por otro lado hay pues algo perjudicial hacia nuestras próximas generaciones, ¿no? Como especie.
Entonces, no sé, quisiera como platicarnos un poquito sobre esto para que ya vayamos cerrando un poco el tema. Muy bien. Bueno, sí, por un lado, tanto los avances tecnológicos y científicos tienen grandes beneficios para la humanidad, para los individuos, ¿sí? En muchos aspectos es así, pero en otros también es lo que nos va desnaturalizando, nos va separando de la naturaleza, nos va alejando de aquello que durante milenios, pues, nos había tenido atados, que es finalmente la naturaleza. Sí. Y no es una cosa exclusiva, digamos, de las culturas precolombinas, pues no es una cosa exclusiva, es algo que se da a nivel mundial, ¿sí? También, bueno, porque luego se suele criticar que en Occidente, los occidentales, pues no tienen este apego por la tierra. Yo digo, al contrario, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, en Europa está regresando a sembrar, a tener huertos. Se ha vuelto a los huertos y a mucho a ese amor a la tierra de donde es uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un amigo mío no hace mucho compró un terreno básicamente no para construir, sino para sembrar. O sea, él ya quiere cultivar nuevamente sus propios alimentos. Entonces, esto está, digamos, es lo que nos ha tenido siempre atado la tierra, pero la tecnociencia, aunque tenga muchos beneficios, nos ha alejado de ella, ¿sí? Nos ha ido empujando hacia otros lares. ¿Sí? Entonces, bueno, es un arma de doble filo, como dijiste en algún momento, tiene sus cosas muy, muy benéficas, pero otras... Y entretenidas. Sí, también, bueno, ahí mencionaba sobre el celular, no soy yo muy, muy tecnológico, no creas que le hago mucho. Pero bueno, creo que actualmente todos tenemos cuentas de películas, de música, de aplicaciones, de todo, ¿no? Que pues nos mantienen entretenidos. Y bueno, ahora durante la crisis de la pandemia por COVID-19, creo que las empezamos a utilizar en mayor medida y justamente pues por el hecho de no poder salir es que estamos como reemplazando estos hábitos que teníamos en espacios exteriores pues a mantener como una comodidad con esta tecnología dentro de nuestros hogares, ¿no? Pero bueno, un ejemplo muy breve sobre eso, ¿no? Sí, claro. Antes íbamos al banco a hacer las transacciones. Sí, claro, nada más desde ahí. Ahora ya no. Ahora lo hacemos a través del teléfono. Y eso también tiene sus ventajas, por supuesto. No gastamos tiempo en ir digamos, al banco y a estar haciendo fila y demás. Y también puede tener un buen impacto ecológico porque no utilizamos el automóvil o algún medio de transporte para llegar, pero por otro lado nos desnaturaliza, no estamos en contacto con otros seres humanos. O sea, tiene pues esos dos aspectos. Por un lado es algo que nos optimiza el tiempo, pero por el otro nos desnaturaliza, La verdad es que sí, pues creo que es un tema que da para muchísimo debate, discusión y de dónde sacar muchísimos ejemplos. Y páginas. Sí. Y pues muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación para hablar de este tema. Ojalá que podamos tenerlo otra vez por acá para hablar de otros temas también relacionados con la filosofía, porque bueno, pues ya vimos que es un área muy amplia de donde podemos sacar muchísimos temas. Y pues de verdad que muchas gracias también por todas las investigaciones que se están desarrollando desde el Instituto de Filosofía. Y bueno, pues no sé si tenga algún otro comentario para ir cerrando la entrevista. Bueno, pues yo me reitero a las órdenes. Ahí esto también lo alberga la universidad y estamos siempre muy contentos de participar con nuestra universidad, ¿no? Porque realmente nos da toda la oportunidad de desarrollar nuestras investigaciones. Entonces, estamos aquí para compartirlo, cualquier otra temática que gusten. Pues muchísimas gracias, doctor. Fue un gusto platicar con usted y bueno, nos estamos viendo para otro programa. Gracias, hasta luego. Que tengan buena tarde. Hasta luego, nos vemos. Bueno, pues esa fue la entrevista del día de hoy. La verdad es que fue un tema bastante interesante y nos quedamos todavía con muchas más preguntas,
Pero ahora vamos a pasar con nuestra sección de Te Cuento Mi Ciencia. En esta ocasión nos la prepararon dos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Negocios. Ellas son Arisa Pérez Eulogio y Natalia del Mar Segovia. Vamos con su cápsula. Muchísimas gracias a Arisa y a Natalia de la Facultad de Contaduría y Negocios de la región de Veracruz. Y recuerden que ustedes también, si son estudiantes de maestría, de doctorado o de licenciatura, pueden mandar su cápsula de tan solo 1 minuto exponiendo su tema de tesis, su investigación, su proyecto final, algo en lo que estén trabajando dentro de sus facultades o institutos, y para que todos los que estamos aquí y están viendo este programa lo conozcamos y se transmita a muchísimas otras personas que les pueda ser útil. Si ustedes conocen a alguien que sea estudiante de la Universidad Veracruzana, mándale este programa para que se entere y nos mande un correo a las redes sociales de Ciencia UV o de la Dirección de Comunicación de la UV. Y bueno, muchísimas gracias otra vez a las estudiantes que nos mandaron en esta ocasión su cápsula. Y les recordamos que si nos siguen en estas redes sociales, pueden también darle like a algunas de estas cápsulas que se van a estar subiendo, porque van a participar en un concurso para ver cuáles tienen mayores me gusta y compartir para que ustedes también se puedan llevar un premio debido a estas cápsulas que son tan interesantes. La verdad es que estamos muy agradecidos porque cada programa nos han mandado cápsulas igual de interesantes sobre sus temas de tesis o investigaciones. Y bueno, después de estos agradecimientos, también queremos agradecerles a ustedes que nos están viendo, que nos apoyan en compartir y en ver este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes, y transmitiendo todos aquellos conocimientos e investigaciones que se están desarrollando en la Universidad Veracruzana. Así que, bueno, los esperamos en otro próximo programa el sábado a las 4 de la tarde, como cada fin de semana. Y pues nada, recuerden que el día de hoy hablamos sobre la relación de la ética con la filosofía y la ciencia, con la ética y la filosofía relacionadas con el aspecto tecnológico y científico. Y bueno, vimos que ya todo esto, aunque los avances tecnológicos nos han beneficiado, también hay ciertas limitaciones en donde no está cuestionable por ahí la moral y la ética. Entonces, si tienen a alguien a quien le interese este tema, también le pueden compartir este programa que se queda grabado para que ustedes los puedan ver. También están en la página de YouTube de Agenda MX. Ahí los pueden consultar. Y otra vez les agradezco muchas gracias por estar en este programa. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Yo soy Alexa y me dio mucho gusto compartir esta tarde de sábado con ustedes. ¡Hasta luego!